El estudio de hermenéutica por Armando Alanís, lección 3. Muy bien, vamos a seguir con esta clase donde nos quedamos en la última. Estábamos hablando de el problema de inspiración. Llevé a cada uno de ustedes de pensar en términos modernos y luego los quise y voy a tratar aún que traslademos, ¿verdad?, nuestras mentes cómo se entendía la palabra inspiración en el primer siglo. Y más específicamente cómo se entiende la palabra inspiración en el Nuevo Testamento. La última vez estamos haciendo un análisis de que si toda palabra escrita en la Biblia es de Dios. Y nos dimos cuenta que eso no es así. Dos ejemplos fueron el de Éxodo 8:25, donde las palabras escritas de allí son palabras dichas por el faraón. Por lo tanto, si son palabras dichas por el faraón, no son palabras de Dios. Lo mismo vimos en Mateo capítulo 12, verso 24. Ahí los fariseos estaban acusando a Jesucristo de echar los demonios fuera por medio del otro demonio principal llamado Belcebú. Por supuesto, esas palabras no son palabras de Dios. Entonces hay una diferencia, lo que tenemos que entender que hay una diferencia entre la palabra de Dios, término moderno, y palabras de Dios. ¿Se fijan? Hay una diferencia. Hoy en día decimos la palabra de Dios, nos referimos a la Biblia. Vimos que palabra de Dios en el Nuevo Testamento, más que todo se refiere a nueva revelación, nueva palabras de Dios que Dios va a inspirar directamente a una persona, cuando dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, que cuando él fue por primera vez a Corinto, él no fue con palabra de sabiduría humana, sino con la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios no se refiere a la Biblia. ¿Se refiere a qué? Palabras que Dios le estaba dando al momento. Más adelante vamos a estar viendo esto. Entonces hay diferencia en ese concepto. Entendamos eso para ser buenos intérpretes. La palabra de Dios hoy en día nos referimos a la Biblia. No hay ningún problema. Siempre y cuando entendamos que cuando dice la Biblia, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios o palabra de Dios, como en el caso de Pablo, se está refiriendo ¿qué? A algo nuevo inspirado, que después vino a formar parte de ¿qué? De la palabra de Dios o la Biblia. No toda palabra escrita en la Biblia son palabras de Dios. ¿Ven? Ahí está otra cosa. Esto es lo que estuvimos viendo la última vez. Entonces, la respuesta para esta pregunta sería que no. Pero espero que ahora veamos la diferencia que estamos viendo aquí, como vimos en la última clase, y vamos a seguir este mismo pensamiento. Aquí hay otra cosa, hermanos, que debemos de entender y de hablar, el problema tocante el Espíritu Santo. Hay varias preguntas aquí. Quiero que la noten bien. Escríbanlas porque no todas están en mis notas. ¿El Espíritu Santo reveló toda la verdad? ¿Sí o no? A veces uso estas preguntas para un examen de sopetón, pero opté no darles un examen ya, tan rápido. Voy a dejar que descansen. Segunda declaración. ¿El Espíritu Santo conoce toda la verdad? ¿Sí o no? Hablando aquí es que estas preguntas son para que nosotros podamos pensar mejor en cuanto a los pensamientos de inspiración y el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Hubo una pregunta o escuché algo? No. Ok. Entonces, vamos a ver esta primera declaración.
esta primera declaración? Muy bien. La primera declaración, ¿qué les parece a ustedes? El Espíritu Santo reveló toda la verdad. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Miren, no sé, hermanos, no vamos a sentirnos mal. Estamos aquí para aprender. Decir sí o decir no, estar equivocado o no estar equivocado, no nos hace peores ni nos hace mejor. Nos hace más sabios, eso sí, porque estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? No nos vamos a sentir afligidos porque la contesté mal. El cerebro está trabajando para llegar a una buena conclusión. La segunda pregunta, ¿el Espíritu Santo conoce toda la verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Unos dicen que sí. ¿Aquí? No, ahí no dice Dios. Ahí dice el Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo no es Dios. Pero ahí dice, el Espíritu Santo conoce toda la verdad. ¿Sí? Quito, unos sí, otros no. ¿Cómo vamos? Lima, no sé, parece que he tratado de hablar con ustedes. Ok, Ok. Entonces, en Quito, unos sí y otros no. Todos sí. Hasta este momento, las dos primeras son sí. Lima, por favor, hemos tratado de comunicar con ustedes. ¿Cómo ven ustedes, sí o no en esas preguntas? Bueno, no sé, Lima todavía no podemos escuchar nada de ellos. Ok, bueno, vamos a regresar. La tercera pregunta. ¿El que tiene el Espíritu Santo conoce toda la verdad? ¿Sí o no? Esta pregunta está basada en las dos anteriores. Estas preguntas no me las inventé yo. Estos son los pensamientos de muchos eruditos. No necesariamente míos. ¿Ok? Pero ahí está. El que tiene el Espíritu Santo conoce toda la verdad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿No se sabe? Otros dicen que no. ¿Cuál verdad? ¿A cuál verdad? ¿Cuál verdad? Pues yo no sé. ¿De cuál es la verdad que se está hablando del Espíritu Santo? El Jordán el mar muerto se abrió. Pero otra vez, el Espíritu Santo reveló toda la verdad. El Espíritu Santo conoce toda la verdad. El que tiene el Espíritu Santo, entonces, conoce toda la verdad. No. Muchos dicen que sí, hermanos. Bueno, hay muchas verdades. Aquí está la respuesta. Ok. Ahí está la respuesta. Ok. El Espíritu Santo reveló toda la verdad. Amén. Porque si decimos que el Espíritu Santo no reveló toda la verdad, entonces falta verdad para que y me voy a meter en problemas en lo que vamos a estudiar más adelante, revelación progresiva. Porque los que creen que el Espíritu Santo no reveló toda la verdad, creen en revelación progresiva. Y después vamos a hablar de eso más adelante. Yo digo, el Espíritu Santo reveló toda la verdad, ya no quiero yo más verdad, porque el Espíritu Santo ya reveló toda la verdad. Ya no hay más verdad para revelar, para decirlo de otra manera. Ok. Pero si yo acepto y creo que el Espíritu Santo no reveló toda la verdad, entonces todavía hay verdad para revelarse y yo creer y obedecer. Ok. En la segunda, el Espíritu Santo conoce toda la verdad. Amén. Entonces si yo digo no, el Espíritu Santo no conoce toda la verdad, entonces lo minimizo, lo hago insignificante. Realmente llego a la conclusión que lo único que es verdad es cuando Dios habló o Jesucristo habló. Porque el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo, no sé de eso. Porque muchos no creen ni que el Espíritu Santo es una entidad de Dios. Muchos no creen que es Dios. Entonces, si no es Dios,
yo no sé qué será. Entonces no puede revelar verdad. Nomás dicen, entonces lo único que es verdad es cuando la Biblia dice, y Jehová dijo, y Dios dijo, o que Jesucristo dijo estas palabras. Hay versiones de la Biblia que ponen todas las palabras de Jesucristo en rojo. ¿Por qué creen ustedes que vino ese pensamiento? Bueno, muchos creen para identificar cuando habló Jesucristo, porque muchos creen que lo único que es de beneficio y de inspiración son las palabras que Jesucristo habló. Todo lo demás es secundario. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Estas letras rojas originalmente tenían otra aplicación, porque había gente que decía, lo único que vamos a aceptar nosotros son las palabras de Jesucristo. Y para mí está bien que haya versiones que tienen las palabras de Jesucristo en rojo. Está bonito eso, ¿verdad? Pero no lo voy a tomar en el sentido de que son las únicas que yo voy a aceptar y creer como verdad. Ok, entonces estamos viendo aquí esto, hermanos, en cuanto al Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar más cómo trabaja el Espíritu Santo en la Biblia, en las personas que hablaron, enseñaron y escribieron. Y vamos a ver cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestros tiempos. Hay una diferencia. Trabaja igual. ¿Es el mismo Espíritu o es otro Espíritu que tenemos nosotros? ¿Cómo está eso? Muchos dicen, ¿tienes el mismo Espíritu que existía en el primer siglo? Digo, sí. Y luego dicen, pues si tienes el mismo Espíritu que existía en el primer siglo, ¿tienes tú en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué vemos unas diferencias? Ok. Aquí hay una declaración. No es mía. Estos pensamientos que le estoy llevando, hermanos, son modernos. Son conceptos que para mí han influido a interpretar las Escrituras diferente. Dice la declaración que la ciencia interpreta asuntos físicos de la naturaleza y no espirituales. Claro que sí. Yo no miro ningún problema con eso, porque no hay método científico que pueda interpretar a Dios. No hay ningún método científico. Y no puede haber, porque el método científico se basa en la observación literal y el medimiento visible. Ya con esos dos conceptos en cuanto a ciencia, en cuanto a Dios, pues ya no se puede. Por lo tanto, aquellos que tienen este pensamiento, digo, no yo, pero muchos sí, afirman que para los asuntos espirituales solo el Espíritu Santo se necesita para interpretar. Parece que está bien, pero estoy diciendo que estos conceptos no son míos. ¿Se oyen bien? Creo que no los entendemos igual. Parecen bíblicos y posiblemente tengan algo de esencia bíblica, pero ya cuando aplicamos ciertos principios de interpretación ya no tiene el mismo significado. Para asuntos espirituales solo el Espíritu Santo se necesita para interpretar. ¿Quién es? ¿Qué quiere decir esto? ¿No necesito estudiar hermenéutica? Si yo creo que solo el Espíritu Santo se necesita para interpretar las Escrituras, entonces yo estoy diciendo, no necesito la clase de Armando Alanís de hermenéutica.
Y si creemos, ¿verdad?, que solo el Espíritu Santo se necesita para interpretar las Escrituras, ¿por qué estamos tomando esta clase? Porque no me voy a graduar. Me están obligando y está bien, hermanos o hermanas. Aquí no es asuntos por qué estamos tomando la clase. El punto es que hay personas que dicen el Espíritu Santo me va a dar a mí el poder, la habilidad, me va a dar la fuerza, me va a dar el entendimiento, me va a dar todo, y cuando yo abra la Biblia así y lea aquí, nadie me va a decir lo que dice ahí, porque el Espíritu directamente, solo el Espíritu Santo, directamente me está hablando a mí para interpretar allí ese versículo. Ok, está bien, si así lo queremos. Mi pregunta sería, ¿funciona así el Espíritu Santo hoy? Yo sé que funcionó así en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Yo sé que el Espíritu Santo trabajó así, operó así con los apóstoles. ¿Podrá el Espíritu Santo operar, funcionar, trabajar igual como trabajó con los apóstoles para interpretación? Lo mismo conmigo. Pregunto, ¿verdad? Ahora, dirán algunos, sí, trabaja igual, así como el Espíritu Santo trabajó y operó con el apóstol Pedro, Pablo, Juan, y ellos pudieron interpretar, trabaja conmigo. Entonces, ¿por qué estudio la Biblia? ¿Por qué tengo que venir a un instituto para aprender lo que está aquí? No, miren hermanos, no estoy diciendo que yo no tengo el Espíritu Santo. No estoy diciendo que ustedes no tienen el Espíritu Santo. Lo que estoy preguntando, que en interpretación, en exégesis de la palabra de Dios para saber cómo opera, cómo trabaja, cómo inspira, cómo es que el Espíritu Santo viene a influir, a iluminar a la persona. Todo eso que acabo de decir es diferente en la Biblia, pero muchos no hacen ninguna diferencia. Entonces, como operó el Espíritu Santo ya es diferente a hoy en día. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo opera en mi mente igual como operó en la mente del apóstol Pablo. Yo no puedo decir eso. Si alguien quiere decir eso, pues muchas iglesias han surgido, porque dicen que recibieron una inspiración directamente de Dios y establecieron tal iglesia. O vino el Espíritu Santo y Dios le reveló y surgió la religión Baha'i. Allá por la Baha'i. ¿No han escuchado de la religión Baha'i? Ay, bien interesante. ¿Qué estoy diciendo? Porque ellos creen, ¿verdad?, que el Espíritu Santo trabaja igual. Reveló allá, sí, y tenía el poder de interpretación. Bueno, yo no tengo, hermanos, el don milagroso de interpretación. Por eso tuve que estudiar, ¿qué? Hermenéutica. Tomé 6 cursos de hermenéutica a diferentes niveles. Y todavía no estoy satisfecho que interpretarlo. Imagínense ustedes. Porque si yo no hubiera estudiado eso, yo estuviera diciendo, yo nada más me voy a poner a orar. Y aquellos que piensan así, está bien, hermanos. No estoy criticando. Quiero que pensemos si el Espíritu Santo funciona, opera de la misma manera. Poco a poco vamos a estar viendo esa pregunta. Yo sí oro a Dios. Dios, ayúdame a poder interpretar este texto cuando voy a predicar o dar una clase. Pero es muy diferente que diga yo, aquí, y Dios me dice en mi mente, es lo que significa. ¡Wow! ¡Qué maravilla si fuera así! Nunca hubiera ido a ningún instituto. Nunca hubiera estudiado tantos años. ¡Ay! Hubiera pensado yo tantos años que estudié cuando directamente Dios me está hablando a mí, el Espíritu Santo me está hablando de decir que esto es lo que significa aquí.
¿Se les están viniendo a ustedes textos, hermanos? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo en Marcos y en Mateo dice que Él se iba a ir? Dice, y ustedes van a ir a predicar el Evangelio, los voy a mandar como corderos, ¿qué? En medio de leones y de lobos rapaces. Dice, cuando llegue ese tiempo, no preguntar, no temer, no preguntar, ¿qué vas a decir? Ni qué vas a hablar, ni qué vas a interpretar. Dice, porque el Espíritu Santo, ¿qué? Él es el que está dirigiendo la mente de ellos. Bien interesante. Bueno, yo no puedo decir eso, aunque tengo el Espíritu Santo. Más adelante vamos a estar hablando más de ello. Lo importante es que tener cuidado con esta afirmación, ¿verdad? De que para los asuntos espirituales solo, únicamente, exclusivamente, el Espíritu Santo se necesita para interpretar. No necesito yo principio de interpretación. Bueno, vamos a estar viendo más adelante que hay principios de interpretación en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Pero más nos vamos a concentrar en el Nuevo Testamento. Ok, vamos a ver algo aquí enseguida. Déjame regresar. Vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso 14. Estos son los textos que apoyan para decir que todo lo que necesitamos es ¿qué? No necesitamos a la clase de Armando. Nomás tener fe, orar, y Dios va a dar el Espíritu Santo, y cuando yo abra la Biblia, ahí se me va a declarar la interpretación perfecta y correcta. Porque dicen que en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no puede entender las Escrituras al leerlas y estudiarlas, porque no tiene el Espíritu Santo. El hombre natural, ¿qué dice allí? ¿Qué dice en el primer? No percibe las cosas Okay. que son del Espíritu Santo, porque para él son locura, y no las puede entender porque no se han de discernir espiritualmente. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre que no tiene el Espíritu Santo no puede interpretar la Escritura, no puede sacarle el significado, no puede entenderlas. Entonces, ¿qué es aquí el silogismo? Que entonces el otro sí puede. El que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer yo? Interpretar, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos a seguir el pensamiento. Otro texto. En 1 Corintios todavía 2:15. En 2:15. El hombre espiritual juzga todas las cosas y no necesita que nadie le enseñe porque tiene el Espíritu Santo. Estas son interpretaciones no mías, ¿ok? Estas son interpretaciones en comentarios, en sermones que he escuchado yo, y no es una crítica dañina, no es una crítica destructiva, es constructiva para que veamos, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Y ahí en 1 Corintios capítulo 2, el verso 15 dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no, él no es juzgado de nadie. En cambio es diferente a lo del versículo 14, el hombre natural. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero en cambio el hombre espiritual, ¿cuál es el hombre espiritual? Dicen el que tiene el Espíritu Santo. Nadie puede ser espiritual si no tiene ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Será una verdad eso? Fíjense, estamos pensando en términos modernos. ¿Qué fue la pregunta? ¿Puede un hombre ser espiritual y no tener el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes?
Términos modernos, uno dice que sí, otros no. No quieren, no se atreven a contestar. ¿Puede ser un hombre espiritual? Sí, puede un hombre, generalmente hablando. No estoy hablando de la iglesia de Cristo, ni bautistas, ni metodistas. No estoy hablando nada, quítense esos conceptos. Aquí estamos hablando primer siglo únicamente. Puede un hombre, y estoy hablando en términos modernos, puede un hombre ser espiritual y no tener el Espíritu Santo. Parece que hay una contradicción. Pues, ¿cómo puede ser espiritual si no tiene el Espíritu Santo? En términos modernos, sí. Sí. Porque usan espiritualidad muchos hoy en día sin conexión del Espíritu Santo. Una persona espiritual es cuando su propio espíritu como hombre actúa con ciertas características positivas y buenas. Entonces, si yo pongo acá un ateo, y esta ilustración no se la estoy dando por invención, conozco este caso y yo estaba allí. Aquí está un ateo y aquí estoy yo. Y dicen, ¿tú eres un hombre espiritual? Me dicen a mí, sí, porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios y hago esto, no maldigo, ayudo a los buenos, un hombre espiritual, estudia la Biblia, enseña la Biblia, un hombre espiritual tiene características positivas de hacer bien a otros, y me voy hasta a Gálatas capítulo, capítulo 5, ¿verdad? No fornico, no soy adúltero, no soy glotón, y ahí di mi lista. Por eso yo soy espiritual. Y luego le preguntan al ateo, ¿y tú? ¿Dices eso lo mismo? Y yo me fijo en él, eres espiritual así. Y es cuando yo estaba muy novizo, allá en la Universidad de Texas Tech. Entonces, y ¿cómo va a ser este hombre espiritual? Yo quería atacarlo ahí. Él no tiene Espíritu Santo. Y pregunté, ¿tiene Espíritu? Yo no necesito Espíritu Santo para ser espiritual. Yo hago lo mismo que tú. Y les digo que sí. Él leía la Biblia, no que la creía como yo, pero sí leía, estudiaba la Biblia, porque enseñaba filosofía ahí en la universidad y estudiaba la Biblia. Yo acababa de salir de Sunset, de 2 años de Biblia intensiva. Y luego esta persona, ¿verdad? Citaba textos que yo ni conocía. Y dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Imagínense yo salido de Sunset y preguntar, ¿dónde está eso en la Biblia? Y él hablaba ateo, hablaba de la Biblia, mira, aquí está. ¡Wow! Y yo acá por otro lado y él citaba otro texto bíblico. Oye, ¿dónde está eso en la Biblia? Pues aquí está. Conocía la Biblia mejor que yo. Lo único es que no la practicaba. Desafortunadamente tenía más conocimiento bíblico que yo, pero no practicaba. Lo bueno que me llevé yo esa noche es que, gracias a Dios que yo obedezco la vida porque tengo salvación en Jesucristo. Me sentí, no conozco mucha Biblia. Y dije, yo voy a tener que aprender interpretación y Biblia y exégesis y acá, fenomenología y vale, para prepararme mejor. Y todavía no me siento suficiente, pero gracias a Dios que me siento mejor. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? ¿Puede un hombre decir que es espiritual y no tiene el Espíritu Santo? Como en este caso. ¿Puede un hombre estar en la iglesia y vivir como espiritual y no tiene el Espíritu Santo? La Biblia dice que hay engañadores. Hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos hermanos, hay personas que están en pecado, practicando el pecado y viviendo como espirituales. Todos los conocemos, hablamos con ellos. Creen que engañan a toda la iglesia, pero no engañan a Dios, ¿verdad? ¿Puede un hombre ser espiritual y no tener el Espíritu Santo? Bueno, se engaña a sí mismo, uno de ellos, y otros, pues
pueden vivir de esa manera porque son características, ¿verdad?, que muchos de nosotros tomamos del Espíritu. La diferencia, hermanos, cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad?, y la espiritualidad es que yo acepto esas enseñanzas para mi propio beneficio espiritual de mi alma y para perdón de pecados y para ir al cielo. Ok, vamos a regresar entonces a lo que estamos hablando aquí. El hombre espiritual juzga todas las cosas y no necesita que nadie le enseñe porque tiene el Espíritu Santo. ¿Puedo yo decir eso? Si yo tengo el Espíritu Santo, entonces yo puedo juzgar las cosas espirituales. No necesito ninguna herramienta. El Espíritu Santo directamente me va a dar el poder o la capacidad. Otro término para distinguir que yo uso aquí. ¿Qué es la diferencia? El Espíritu Santo me puede dar el poder, me puede dar la capacidad. Me puede ayudar poderosamente o me puede ayudar a un nivel de capacidad. ¿Cuál es mejor en nuestro tiempo? En el primer siglo, indudablemente, vamos a ver, hermanos, que el Espíritu Santo apoderaba a personas. No necesitaban estudiar en ninguna universidad o escuela de predicación, porque el Espíritu Santo que venía directamente y operaba en las mentes, en la vida externa también de los creyentes. No es nada raro escuchar una voz que diga, Saulo, Saulo. ¿Y quién es ese? Bueno, Jesucristo. Pero, ¿cómo se vio allí? O cuando Pablo iba, ¿verdad? Y dice que escuchó una voz, me voy para Bitinia o me voy para Asia. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo dijo a Pablo, no vayas allá, sino ir allá. Entonces, había que el Espíritu Santo no se veía nada, pero se escuchaba voz. ¿Qué fue aquella voz? El Padre. No se vio el Padre, pero se vio una voz. Se vio el Espíritu Santo en forma de paloma, pero no es una paloma. ¿Qué nos quiere decir la Escritura ahí? Hay comunicación de Dios. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que esa comunicación, ese poder, se lo dio a ciertas personas en el primer siglo. Yo no puedo decir que yo tengo la totalidad del Espíritu Santo. Y yo sé que, hermano, tiene partes, nomás una partecita del Espíritu Santo. No estoy diciendo. Yo no tengo la totalidad de la operación del Espíritu Santo. Yo no puedo resucitar a la hija de Jairo. Yo no puedo resucitar, sacar a alguien de la tumba después de 3 o 4 días. Imposible. Yo sé que dicen mucho que lo han hecho. No hay ninguna evidencia. Se dice mucho, pero nada de evidencia presentada. Entonces, ¿qué? Tengo el Espíritu Santo, pero no tengo ¿qué? La operación total. Tengo el Espíritu Santo y me ayuda a capacitarme por hermanos, por maestros, por maestras, me dan capacidad para entender las Escrituras. Pero no tengo el poder del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar de esto. Lo que quiero que entiendan, que este texto, y vamos a hacer un análisis en unos momentos más, no quiere decir eso, ¿verdad? Que estamos apoderados milagrosamente con el Espíritu Santo para poder interpretar. Ok, la siguiente. En 1 de Juan, y estos son textos que se usan, que no necesitamos hermenéutica. No necesitamos un sistema de interpretación. No lo usaron los apóstoles, no lo usó Jesucristo, no se usó en el Antiguo Testamento. Solamente el Espíritu Santo estaba dando el poder milagroso de interpretar. Y se usa como texto 1 de Juan 2, 20 y 27. 1 de Juan
el capítulo 2, el verso 20 y 27. Bueno, vamos a ver primeramente el verso 20. Capítulo 2, verso 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis. ¡Wow! Esta es una enseñanza. Fíjense lo que voy a preguntar. ¿Es una enseñanza? Es una doctrina. ¿Se fijan ustedes? ¿Ven cómo estoy usando las palabras hoy? Es una enseñanza. Lo que tengo que determinar si es una doctrina. Es una doctrina. Si es una enseñanza, es una doctrina. Si es una doctrina, es una enseñanza. La segunda pregunta que tengo que hacerme, ¿esta doctrina se aplica a mí? Y si se aplica a mí, entonces tiene mucho significado. ¿O a quién se aplica? ¿O cómo se aplica? Tenemos que hacer una interpretación. Estas preguntas, hermanos, que estoy haciendo a ustedes, son para que nuestra percepción, ¿qué? Se vaya afinando. Es lo que estoy tratando de hacer. La única manera es ver conceptos modernos con los conceptos del primer siglo o de la Biblia. Quiero que se afine, ¿verdad?, estas percepciones de lo que estamos viendo aquí. No más así. ¿Qué es mi percepción? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y a lo mejor estamos diciendo amén. Porque la unción aquí tiene que ver con el Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Y digo, pues, si yo tengo la unción de Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿qué dice que conozco? Entonces, ¿por qué estoy aquí? Estudiando hermenéutica. Si yo tengo la unción, no necesito el libro, método exegético de la interpretación bíblica. Todo lo que necesito es abrir la Biblia, comenzar a leer, y el Espíritu Santo me va a dar ¿qué? La interpretación. Interesante. Este es uno de los textos que se usa allí. El que tiene la unción, entonces, conoce todas las cosas y nadie le puede enseñar las cosas de Dios. No es necesario escuelas de predicación, seminarios, ni universidades que enseñen Biblia. Eso es lo que está diciendo eso. Y muchos creen así. Muchos creen así. Ok. Vamos a ver. El caso de 1 Corintios capítulo 2. Ahora vamos a ver la interpretación, porque estos textos se usan aún para decir, ¿verdad?, que no necesitamos ninguna herramienta, no necesitamos principios de hermenéutica. 29. El verso, bueno, vamos a regresar. ¿Qué es el verso 27? Ok, es el mismo pensamiento. 1 Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El mismo. Wow, miren, el punto aquí es que, hermanos, estos dos versículos son los más fuertes en la Biblia para decir, no necesitamos estudiar la Biblia. Todo lo que necesitamos es la unción del Espíritu Santo, abrir la Biblia y yo ya sé todas las cosas. No necesito a Armando que me enseñe. Bueno, ustedes están aquí para que se les enseñe por varios profesores de calidad. Porque nos hemos dado cuenta que somos insuficientes. Aunque tenemos el Espíritu Santo. No que no tengamos el Espíritu Santo. Pero porque tengo el Espíritu Santo no quiero decir ¿qué? Que no necesito que nadie me enseñe. ¿Dirá esto este texto? Si dice ese texto, entonces alguien está equivocado. Alguien está equivocado. Y no es para tratar de decir tú estás bien, tú estás mal. Quiero que nuestra percepción vea lo que dijo Juan, no lo que dice Armando o que dicen otros. Exacto. Vamos a ver eso más adelante. Ok. Vamos a ver entonces el caso de 1 Corintios capítulo 2. Vamos a regresar allí.
Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que Pablo dice que el único que conoce las cosas espirituales es el hombre espiritual? Y muchos dicen que el hombre espiritual es aquel que tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, el que tiene el Espíritu Santo conoce todas las cosas y no necesita que nadie le enseñe. El Espíritu le ayuda a interpretar. Vamos a ver qué es el caso ahí. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Quién recibe el Espíritu Santo ahí? Primera de Corintios, capítulo 2. Estamos viendo del versículo el 14 y el 15. Pero ¿quién es el que tiene el Espíritu Santo ahí? ¿Cómo se está usando el Espíritu Santo por el apóstol Pablo? Mi pregunta es, una de estas dos preguntas es correcta. Una es que los apóstoles, dice Pablo, reciben el Espíritu Santo, o todo creyente recibe el Espíritu Santo. Y luego dicen ustedes, pero Hechos capítulo 4 dice que todos los que obedecen reciben el Espíritu Santo. Hay una contradicción ahí. Tenemos que hacer diferencia entre qué, hermanos? Operaciones del Espíritu Santo, funciones del Espíritu Santo. Y tenemos que hacer diferencia en que el Espíritu Santo more en mí literalmente. Porque el Espíritu Santo puede morar en mí literalmente. El Espíritu Santo está aquí. ¿Lo veo? Aquí está. No puedo ni tocarlo, ni saludarle. Ni puedo abrazarlo literalmente. Está aquí. Pero también está ¿dónde? Aquí. Pero está aquí, pero está este universo, centenares y centenares, billones y billones de billones de luz, de millas de luz, algo que no se puede imaginar la persona, y allá está Dios también, allá está el Espíritu Santo. ¿Qué dice el salmista? El Espíritu Santo está en el cielo, como también está en lo más profundo. ¿Puedo limitar el Espíritu Santo? Los judíos creen que el Espíritu Santo estaba ¿dónde? En un templo ahí de 30 pies por 90, o 15, como 20, 10 metros por 15 metros, por 30 metros. Oye, ¿qué dijo Salomón? Ni un pedacito así, ¿verdad? Puede contener el Espíritu Santo. Existe donde quiera. Puede vivir aquí también. Y aquí está, literalmente. Lo que yo pienso, lo sabe. Lo que yo siento, lo siente. Lo que yo entiendo, lo entiende. Todo eso. Ahí está. Pero también está afuera. Ahora, es otra cosa decir que el Espíritu Santo como existe. De repente, se abre el mar rojo, como dijo el hermano hace un momento. No habló el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se abrió ahí? ¿Verdad? Hay muchas evidencias donde en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo hablaba y acontecían cosas, milagros acontecieron. ¿Cómo acontecían esos milagros? ¿Qué dice Marcos capítulo 16? Verso 19 en adelante, la última parte, ¿qué dice? Dice que estas señales seguían ¿a qué? A aquellos que creían. ¿Y quién hacía esas señales? ¿Están seguros? Los apóstoles. Todos. Ay, ese es otro estudio, pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que iba acompañando. Fíjense cómo digo, el Espíritu Santo era el que iba acompañando a los apóstoles, y la señal visible de que existía el Espíritu Santo y estaba operando o funcionando eran los milagros. Ando buscando el texto. A ver. Es capítulo 16, ¿verdad? Marcos 16 a 16. Dice el verso el 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el verso 20. Y ellos, no voy a entrar aquí
Este no es una tarea, es para usted, pero no es tarea para esta clase. ¿Quién son ellos? ¿Son todos los creyentes o son los apóstoles? En el contexto. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Bueno, sabemos que los apóstoles fue lo que comenzaron. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Según 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 14, ¿quién distribuía esos poderes para hacer señales? Otra vez, vamos. Sí, son los apóstoles, pero quiero que se concentren más en el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, 1 Corintios 12, 4, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay que, verso 6. Y hay diversidad de operaciones. Ok. ¿Qué dije yo, hermanos? Hay que distinguir entre qué? El Espíritu Santo y las operaciones que lleva a cabo. Estas operaciones, dice, pero Dios que hay, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno les he dado manifestación del Espíritu para provecho. A unos, palabra de sabiduría, ya sabemos todos los dones. Todas estas señales, hermanos, que vemos en Marcos, ¿quién es el que está manifestándose? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, aunque no se veía, pero se manifestaba, sabía que los apóstoles, los creyentes del primer siglo sabían, hermanos, que había un Espíritu Santo real. Porque cuando veían las señales, eso era una indicación que el Espíritu Santo está operando en la vida de los apóstoles, a lo menos como vemos en Hechos capítulo 1 hasta el 6, ¿verdad? Después operó en otros miembros. Los únicos que hacían milagros en el primer siglo por varios años fueron ¿quiénes? ¿Toda la iglesia? ¿O nomás los apóstoles? Nomás los apóstoles. Lean Hechos capítulo 4. Dice que por las manos de los miembros de la iglesia se hacían milagros y prodigios y señales. Estoy torciendo la escritura yo. Dícele que sí, se la estoy torciendo. No dice eso Hechos capítulo 4. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían prodigios, señales y milagros. Después, miembros de la iglesia comenzaron a hacer lo mismo. Ya específicamente en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Ok, ¿qué quiero decir esto? El Espíritu Santo existía en operaciones que llevaba a cabo por medio de milagros. En el versículo 11 de Corintios. Sí, ahí vamos. Ok. Bueno, vamos a regresar, porque estamos tratando de ver, hermanos, esto del Espíritu Santo en cuanto a si es de los miembros o si es de los apóstoles. Esa es la pregunta. Y tal vez será una buena pregunta para la siguiente clase, que ustedes vayan y estudien esto. Porque para entrar a esta respuesta se va a llevar tiempo, y aquí en unos 5 minutos más vamos a terminar la clase. Lleven este pensamiento entonces a sus casas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, opera igual en el primer siglo como hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién son nosotros? Lo vamos a seguir en la siguiente clase. ¿Quién son nosotros? ¿Los apóstoles o todos los miembros? Ahí lo vamos a dejar. Gracias y seguiremos
en la siguiente clase con este punto.